Perfecto. Bienvenidos a este primer webinar de nuestro ciclo de webinars sobre integridad académica. Nos acompaña con nosotros Paola Espejo, quien es vicerrectora del campus Viña del Mar de nuestra universidad, que nos va a apoyar con la inauguración de este ciclo de webinar. Ella ya había dado una charla sobre integridad académica y nos va a apoyar con su punto de vista y sus estudios asociados a esto también. Para dar el puntapié inicial, estos webinars los vamos a estar dando todos los días jueves. Recuerden que la Dirección de Sistema de Biblioteca también está haciendo dos ciclos de webinar más, los días lunes y los días miércoles. Los días lunes a las 5 de la tarde con todos los recursos electrónicos asociados que tenemos y los proveedores con capacitaciones. Y los días miércoles para la investigación. ¿Ya? Toda la programación la pueden ver en nuestra página web. Paola, muchísimas gracias por acompañarnos y te dejo a ti como doña y señora. Muchas gracias, Mauricio. Saludarles a todos, a todas, agradecer la invitación. La verdad es que me encanta que me inviten. Muchos de quizás me pueden haber conocido, haberme acompañado en alguno de los seminarios, ¿cierto?, que hemos dado con la Dirección de Desarrollo Docente, los mismos diplomados. Así que contenta, muy contenta de estar con ustedes. Además de ser vicerrectora de la sede Viña del Mar, yo soy profesora de profesión, tengo un magíster en educación y estoy cursando ya en la última etapa mi doctorado en educación y tecnologías para la información y la comunicación. Así que este tema es un tema apasionante. El tema de la integridad académica es un tema que afortunadamente nuestra universidad está entrando cada vez más. Y es por esto que vengo a compartir ustedes un poco los hallazgos que he hecho a partir de una serie de investigaciones al respecto. Así que vamos a partir con la presentación en este momento, que es esta que está acá. Vamos entonces a iniciar. Me imagino que no hay problema y se ve bien, ahí cualquier cosa me indica. Bien. Contarles, ¿cierto?, que como yo estoy muy ligada al ámbito de la educación en entornos digitales, a la educación online, a distancia, ¿cierto? Este tema surgió a raíz de toda la percepción que hubo durante el confinamiento respecto de que los alumnos, ¿cierto?, se copiaban y muchas personas, incluso personas conocidas de nuestro medio, establecían que, digamos, esto estaba ocurriendo y que era un gran problema. Y efectivamente lo es, más esto me hizo reflexionar respecto de en qué medida esto estaba ocurriendo, si estaba ocurriendo, por qué estaba ocurriendo y cómo podíamos abordarlo. Y llegué, ¿cierto?, a través de la investigación a este concepto que es el concepto de integridad académica. Y es un concepto que es manejado a nivel mundial en todas las instituciones de educación superior del mundo, y quienes no lo tienen ya están empezando a avanzar respecto de ella, porque es una mirada completamente distinta probablemente de lo que hasta el momento nosotros conocíamos como faltas en el ámbito académico. Bien, eh, el chat está abierto, así que me imagino ahí que si es que alguien tiene una pregunta, ¿cierto?, quiere compartir alguna inquietud, ¿cierto?, o algún comentario, lo puede ir poniendo obviamente allí. Bien, lo primero, ¿cierto?, es entender la definición de integridad académica, y la definición de integridad académica podríamos hablar que es una suerte de código moral de la academia, es decir, aquello por lo cual se rige la academia en términos de los valores que toda institución de educación superior, toda institución de educación en general, pero con mayor fuerza las instituciones de educación superior, quisieran mantener y motivarse a través de ellos. Muchos de ellos están declarados en nuestros propósitos institucionales y en los propósitos de muchas de las instituciones que conocemos. Y estamos hablando de la honestidad, la confianza, el respeto, la integridad, la responsabilidad, la rectitud y la valentía, principalmente. Y lo que se dice, como muy bien se señala ahí, que la integridad académica es absolutamente importante, ¿cierto?, para el éxito y la credibilidad de nuestros sistemas educativos a nivel global. Y ya vamos a ir viendo por qué razón. Bien, entonces teniendo esto, ¿cierto?, tenemos que
conocer y revisar, ¿cierto?, que nuestra intención permanente es que nuestros estudiantes puedan llegar a entregar trabajos, ¿cierto?, o a responder en evaluaciones calificadas de manera honesta y responsable, ¿cierto?, que sean personas que sigan principios de integridad, ¿cierto?, capaces de expresar sus ideas y capaces de poder establecer sus niveles de aprendizaje, pero de acuerdo a estándares éticos, ¿cierto?, y de probidad, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando. Esto tiene una ocurrencia, las brechas, ¿cierto?, las faltas de la integridad académica tienen una ocurrencia a nivel mundial. Claramente depende mucho, ¿cierto?, del país, de su cultura, su entorno, cómo se dan en algunos momentos algunos tipos de faltas a la integridad académica serán más recurrentes que otros, ¿cierto?, en algunas partes, pero definitivamente el plagio sería lo que está considerado como la actividad más común en contra de la integridad académica. Y la información está establecida como el elemento más importante y como factor protector. Porque lo que vamos a hablar aquí, efectivamente, es que existen, ¿cierto?, estas faltas a la integridad académica, pero el tema de fondo es cómo podemos buscar la manera de atenuar, porque la verdad que prevenir va a ser muy difícil, pero de atenuar, de minimizar y sobre todo, cómo podemos hacer que nuestros estudiantes tengan estos aspectos considerados, se los cuestionen y den también resolución a algunas de sus problemáticas que los pueden llevar a tener faltas a la integridad académica. Ok, fíjense en esto que es muy interesante, porque cuando uno piensa en las faltas a la integridad académica, como yo les estoy comentando, ¿cierto? Inmediatamente uno piensa, ah, bueno, la copia, el plagio, y ahí se queda. No obstante, fíjense bien, existen 6 formas, y probablemente hay otras también, pero estas son las de mayor ocurrencia, que son las categorías bajo las cuales uno puede mirar las faltas o las brechas en la integridad académica. Por cierto que, como ya adelantábamos, el plagio es la primera de ellas, la más común a nivel mundial. ¿Y de qué se trata el plagio? Es básicamente reproducir el trabajo de otro, como aparece muy bien señalado en la presentación, sin tener las atribuciones para poder hacerlo, ¿ya? ¿Cómo podemos, en primer lugar, ¿cierto?, evitar que nuestros estudiantes cometan plagio, ¿cierto? Lo primero es enseñándoles que existen maneras de citar, pidiéndoles que citen a otros autores, ¿cierto? Y no se apropien, obviamente, de sus reflexiones, porque esto es un trabajo y la idea de este seminario, lo que van a ver a lo largo, me imagino, también de los otros webinars, es precisamente ese, enseñar, informar, para que el estudiante pueda tener alternativas. Y en este caso, ¿cómo evito el plagio? Obviamente desde el punto de vista formal, es enseñándole y solicitando a mis estudiantes que citen en forma adecuada. Y también enseñándoles, y probablemente algunos de ustedes no sabían, que existe el autoplagio. Cuando yo hago un trabajo ¿cierto? Y entrego un reporte o algo que me han pedido, y luego en otra asignatura me piden algo parecido que yo digo, ah, voy a utilizar, voy a reciclar, ¿cierto? Muchos de nosotros lo hacemos, pero no puedo tomar ese trabajo y presentarlo nuevamente sin citarme. ¿Se entiende? Para evitar el autoplagio, claramente no puedo presentarlo, ¿cierto? Si ya lo he presentado en una ocasión, en otra igual, pero sí puedo tomar algunas de las cosas que me sirvan. Está perfecto, ¿cierto? Siempre y cuando yo me cite como autor, igual como lo hago con los otros autores. Fíjense en este que probablemente ustedes no habían reparado que existía, la colusión. La colusión, como ustedes bien saben, no solamente estamos hablando de otros tipos de colusión económica que conocemos, ¿cierto? Estamos trabajando de qué. Estamos hablando de que yo le entrego la indicación a mis estudiantes de que la tarea es individual y no obstante aquello, ellos se juntan sin tener la autorización para realizar ese trabajo. Eso es una falta a la integridad académica y se llama colusión. Y si yo no verbalizo, si yo no les digo a los estudiantes que esto es una falta a la integridad académica, probablemente no lo van a considerar y ya vamos a ver cómo eso es efectivo. Por cierto, la copia, ¿cierto? ¿Y cuál sería, me van a preguntar ustedes, la diferencia quizás entre el plagio y la copia, ¿cierto? Generalmente el plagio más se orienta a estos trabajos en los cuales yo tengo que citar autores.
mientras que la copia va a estar más orientada a lo que nosotros conocemos como esta mirada para el lado, ¿cierto? Esto como estoy en una prueba y miro y reproduzco, ¿cierto? Porque dejarse copiar también es, como muy bien dice ahí, una falta a la integridad académica. ¿Bien? A ver, vamos a ver al tiro. Sergio nos pregunta si un documento académico de autoría personal se informe de otra asignatura, aunque no haya sido publicada por alguna editorial, ¿cómo se podría citar para evitar el autoplagio? Buena pregunta, Sergio. Igualmente se puede citar. Tú sabes que en formato APA y en otros formatos también hay diversas formas de citar, ya sea, incluso se puede citar una conversación de pasillo. Imagínense eso. Por lo tanto, perfectamente yo podría citar algún tipo de documento o algún escrito que yo tenga que no haya sido publicado, que no haya sido presentado en ninguna instancia. No obstante, también lo puedo citar. APA, en este caso, tiene la capacidad, ¿cierto? Y nombro APA, existen otras, pero es la que yo particularmente más ocupo. Tú la puedes citar, y como te digo, incluso una conversación de pasillo, un programa de televisión. Hay diversas formas, así que se puede. ¿Bien? Entonces, copia y dejarse copiar, como también les decía, es otra forma de ir haciendo, ¿cierto? Presentando brechas en la integridad académica. Suplantación, que era lo que se hablaba mucho durante el tiempo en que estuvimos en confinamiento, ¿cierto? Hacerse pasar por otro con engaño. Pero ojo, no solamente en el formato online se puede hacer suplantación, se puede hacer suplantación presencial también. Cuando tenemos cursos masivos de muchas personas, perfectamente eso puede ocurrir. Y a lo mejor ha ocurrido y no nos hemos dado cuenta. Eso puede ocurrir. Este me interesa mucho. Miren esto, porque esta es una de las brechas de la integridad académica más utilizadas y de las cuales no sabemos, y es muy difícil hacerle seguimiento. Esto es el engaño contractual, es decir, contratar a un tercero para que realice el trabajo o la entrega que yo necesito, generalmente tiene alguna retribución de por medio, ya sea un pago o un intercambio, cualquier cosa, pero existe. Y efectivamente les voy a decir que es de los más difíciles de rastrear y de detectar. ¿Bien? Por eso es tan importante, y lo vamos a ver más adelante, y que ya da para otro tremendo seminario, ¿cierto? Que nuestros instrumentos de evaluación, nuestros criterios de evaluación y nuestras rúbricas sean muy eficientes y efectivas. Si nosotros permanentemente preguntamos, ¿cierto? En nuestras pruebas, situaciones que son de memoria o muy fácilmente reproducibles, estamos facilitando también que esto ocurra. Es el arte de hacer evaluaciones efectivas y que realmente respondan a lo que el estudiante entendió y aprendió, es todo un desafío. Y por último, la manipulación o la invención de datos o imágenes para llegar a falsas conclusiones. Que esto ocurre cuando tenemos que presentar, ¿cierto? O tenemos que estar atentos cuando los estudiantes están haciendo investigaciones, levantamiento de información, porque efectivamente esto también existe. Ok, la pregunta, ¿es posible evitar las faltas a la integridad académica, como yo les comentaba anteriormente? La verdad es que es prácticamente imposible. Esto va a ocurrir porque es parte, ¿cierto?, de nuestra condición humana. No obstante, podemos hacer cosas, podemos tomar acciones para minimizar estas faltas a la integridad académica, las que vimos anteriormente, ¿cierto? O puede haber otras también. Lo primero es tomar acción inmediata. Esto tiene que ser inmediato. Ahora yo sé, y este espacio es tremendamente complejo para los profesores porque muchas veces se sienten muy solos en esto. Cuando la institución no tiene estos temas resueltos, ¿cierto? O completamente resueltos, muchos profesores a veces deciden como un poco no meterse en este tema porque no sé muy bien qué voy a hacer, salvo quitar la prueba, poner un 1 y echar para afuera, ¿cierto? Cuando realmente eso soluciona, el problema de fondo no lo soluciona, es el problema local, ¿cierto? La situación, resuelvo lo inmediato, pero no resuelvo lo que hay detrás. Por lo tanto, yo sé que este es un desafío muy complejo para los profesores y las profesoras, y es por eso que es bueno que las instituciones estamos tomando este desafío de manera muy seria. La intervención debe ser justa, proporcionada, como todo tipo, ¿cierto?, de sanción, oportuna, justa y proporcionada, y educativa, ¿cierto? Punitiva en la medida en que sea necesario,
¿cierto? No hay forma de salir de ahí porque efectivamente la consecuencia de los actos es algo que nuestros estudiantes tienen que entender, claramente, pero sí sobre todo educativa. Ya vamos a ver ahí de qué manera. Debemos, por cierto, indagar las razones detrás de esta decisión, ¿cierto? Porque, como dice ahí, esto puede ser un síntoma de algo mayor. Como yo les decía, esto debe tener un marco. No es solamente algo que manejen los profesores localmente y lo resuelvan y el resto se olvida. Aquí tiene que existir toda una línea, ¿cierto?, de orientación institucional respecto de la integridad académica, tal como vemos ahí. Esto, ¿cierto?, es, como yo les señalaba al principio y aparecía ahí, esto está tomado de una organización norteamericana que se dedica a la calidad, ¿cierto? Y que tiene una línea respecto de la integridad académica. Políticas y procedimientos claros, institucionales, por cierto, registrar y reportar, es decir, cuando existen brechas de la integridad académica, hay que levantarlas, hay que decir qué ocurren y tomar las medidas correspondientes. Educación de la comunidad académica, qué bueno, ¿cierto? Que en este caso hay participantes en este seminario y les interesa este tema. Los felicito, me alegro, felicito también a nuestra biblioteca por impulsar esta actividad, porque efectivamente la educación de la comunidad es tremendamente relevante. Y esto no se trata nuevamente de realizar acciones punitivas, de caer con el rigor, ¿cierto?, de los reglamentos. Se trata de educar, qué es lo que hacemos. Se trata de formar mejores personas. Se trata de ir a abordar a nuestros estudiantes de la mejor manera posible y a entender que detrás de la toma de sus decisiones hay situaciones y explicaciones que debemos abordar. Por lo tanto, todos quienes conformamos las comunidades académicas estamos llamados a conocer los aspectos de la integridad académica, estudiantes, colaboradores, directivos, etc. Y por cierto, esto está en un entorno de un ciclo de mejora. ¿Qué necesito para poder apoyar la integridad académica de mi institución? Por cierto, necesito analizar, educar, intervenir y evaluar. En este caso, analizar qué tengo, en qué situación estoy, cuánto sé de este aspecto, ¿cierto? ¿Cómo tengo o no tengo los reglamentos? ¿Tengo los protocolos o no? Por cierto que ya hemos visto educar, ¿cierto? Comprometer a las personas, intervenir, realizar intervenciones efectivas a todos los niveles, el nivel de los estudiantes, de los docentes, de las asignaturas, de la institución completa. Y permanentemente, como muy bien señala ahí, evaluar cómo lo estamos haciendo y de qué manera esto está surtiendo efecto. Cuando hablamos de analizar, y esto es tremendamente relevante, comprender y definir recursos, ¿cierto? Haciendo un poquito un zoom en lo que estamos haciendo. Tenemos que ir a buscar, como ya les decía anteriormente, las razones detrás de estos comportamientos. Eso es clave, porque si yo me quedo solamente en el colocar el uno, sacar para afuera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Haciéndome cargo solamente de la situación puntual. Por lo tanto, puede volver a repetirse, porque hay estudiantes que simplemente dicen, bueno, esta vez no me resultó, pero quizás cuántas veces más me va a resultar, ¿cierto? Pero ¿por qué un estudiante copia, plagia o se colude o contrata a un tercero para que le haga ¿cierto? El trabajo, ¿cierto? Claramente, este tipo de violaciones todavía están en estudio, todavía, como bien dice ahí, no están absolutamente definidos, ¿cierto? Y ocurren muchas veces porque nosotros no somos capaces tampoco de ponerlo sobre la mesa, de hablarlo, ¿cierto? Y de identificarlo. Ocurre, y lo que yo les decía muchas veces, que los profesores, las profesoras, aquí señalado como personal académico, no sabe qué hacer. Y eso es lo que nos ocurre en la mayoría, ¿cierto? A mí como vicerrectora, muchas veces, yo fui mucho tiempo también directora académica, llegan los directores de carrera, oye, tengo un problema, no sé qué hacer, mira, me encontré con esto, ¿cómo procedo? ¿Cierto? Y eso es porque todavía no tenemos definidos estos aspectos en su totalidad. Y eso es tremendamente importante. Créanme que la institución está abocada a eso también. Nos faltan mecanismos de reporte. Muchas veces nos faltan los lineamientos de qué hacer, sobre todo de cómo sancionar. Y finalmente terminamos sancionando de acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos, ¿cierto? Y lo más común es lo que yo les decía, colocar un 1 y te fuiste, digamos. ¿Ah? Pero muchas veces también
es mejor mirar para el lado, lo que les decía yo. No, esto es muy problemático. Así que pasemos a otra cosa. Muchas instituciones no tienen la voluntad de identificar que esto es un tema y hay que abordarlo, ¿ya? Eso cada vez menos, afortunadamente. Entonces consideramos, profesores y profesoras saben qué buscar, qué hacer, ¿cierto? Cómo comportarse respecto de esto. Profesores y profesoras creen que serán apoyados en esto. Ojo con esto, muchos profesores y profesoras tienen la visión, ¿cierto? Y probablemente también hay que hacer un trabajo allí de apoyo, ¿cierto? De que finalmente se le va a dar el favor al estudiante para no tener problemas. ¿Ah? Pero eso, la verdad es que no debiese ser así, no debiese ser esa percepción y no debiese ocurrir, porque finalmente esto tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, si hay una falta a la integridad académica, hay que abordarla, hay que tomar medidas al respecto, hay que sancionar y hay que educar, ¿cierto? Bien, aquí otra de las preguntas, profesores y profesoras saben qué hacer. Si no saben qué hacer, es probablemente porque no está bien definido, ¿cierto? Entonces hay otro espacio. ¿Se conocen las sanciones que se pueden aplicar? Tampoco. Entonces, imagínense ya todo lo que hay que hacer, ¿cierto? Volvamos a lo anterior, el por qué, ¿cierto? Los estudiantes tienen algo detrás, no hacen estas cosas porque sí. Está errado pensar que solamente lo hacen porque son flojos o flojas, o solamente lo hacen porque les interesa la nota y nada más, y muchas de esas cosas que tienen que ver quizás con una percepción muy rápida, pero quedarse con esa explicación no es lo mejor. Hay que tratar de ir a buscar, ¿cierto? Y afortunadamente hay gente que ha hecho esta investigación. Miren qué interesante lo que les voy a mostrar, ¿cierto? ¿Qué genera este comportamiento en los estudiantes? Se hizo una suerte como de, ¿cierto? Esta misma agencia que es la que está acá abajo señalada, hizo este levantamiento, ¿cierto? Respecto de qué motiva a los estudiantes para hacer trampa, para tener fallas o brechas en la integridad académica. Esto, ¿cierto? Podían contestar ellos la cantidad de veces que quisieran, así que no suma 100 en total, sino que cada uno podía contestar 2, 3, 4 veces. Pero fíjense lo interesante, 60% de los estudiantes no tiene confianza en sus capacidades. ¿Y esto les parece raro? La verdad que no. Si ustedes se fijan, cuando un estudiante está a punto de dar una prueba, nosotros mismos cuando fuimos estudiantes, ¿cuáles eran nuestros sentimientos? O los que están estudiando en este momento también, que puede ser algunos de ustedes. ¿Qué falta para que tengamos confianza en nuestras capacidades? ¿Cómo tenemos confianza en nuestras capacidades? Primero, teniendo, ¿cierto? Como profesores y profesoras que estamos acá convocados, primero teniendo procesos y procedimientos evaluativos confiables, claros, ¿cierto? Acá los que manejamos aspectos, ¿cierto?, relacionados con la evaluación, sabemos que el concepto de evaluación es, ojalá que no tengan sorpresas, ojalá que no hayan sorpresas para los estudiantes. Si yo entrego las rúbricas a tiempo, tengo criterios de evaluación compartidos con los estudiantes, hemos revisado aspectos, ¿cierto?, que orienten a que ellos tengan buenos resultados en sus pruebas, ¿cierto?, o en sus entregas, vamos a disminuir este aspecto, ¿cierto? Mientras yo más apoyo los procesos evaluativos con procedimientos previos, ¿cierto? Claros, transparentes y bien estructurados, este aspecto va a decrecer. Por lo tanto, vamos a tener una posibilidad de minimizar cualquier falta a la integridad académica. Absolutamente y definitivamente se los aseguro. 20% no sabe que es algo no permitido. Y esto me refiero cuando yo les comentaba a, por ejemplo, a la colusión. Es que no sabía que no nos podíamos juntar en grupo para hacer esto. Por lo tanto, ahí qué pasa, ser muy claro con la información que yo doy. Estimados estudiantes, vamos a realizar este trabajo es individual, no pueden juntarse en grupo, tienen todo mi apoyo, ¿cierto? Pero es individual. Porque si no, estamos cometiendo una falta de la integridad académica que se llama colusión, por ejemplo. 50% indica que es falta de tiempo. Lo enlazo con lo que decía respecto de la confianza. En la medida en que yo doy las indicaciones con tiempo, entrego los criterios evaluativos, entrego las rúbricas con tiempo, voy a minimizar este aspecto. Pero también
tengo que permanentemente estar reforzando el tiempo, el tema de la organización del tiempo, sobre todo con las poblaciones de los formatos vespertinos, executive o de la clase trabajadora, ¿cierto? Del formato de estudiante trabajador. Y miren esto, 70% considera que merece mejores notas. Bueno, eso tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la retroalimentación, con un montón de cosas que podemos abordar. ¿Vamos a minimizar si abordamos estos aspectos? Absolutamente sí. ¿Ah? Miren este otro aspecto. Comprender las razones que llevan a los estudiantes a cometer faltas en la integridad académica, ¿cierto? Es también tremendamente importante, ligado con lo anterior. Y esto en el tema, ¿cierto?, del engaño contractual. 25% de las instituciones en Estados Unidos, particularmente, según esta agencia, no tiene regulaciones ni políticas contra el engaño contractual. Las tenemos nosotros en nuestra universidad tampoco. Y probablemente en la mayoría de las instituciones de educación superior no existe ni siquiera el concepto de engaño contractual. Hay que empezar a trabajar en ello, ¿cierto? ¿Y por qué los estudiantes recurren al engaño contractual? Varias razones. Presión financiera, y en nuestro caso muchas veces es que si no me va bien pierdo la beca. Presión de tiempo, lo que veíamos anteriormente, no tengo tiempo, tengo que hacerlo así. Calidad docente, insatisfacción con la calidad docente. Miren qué interesante esto. Y esto otro, presión de la familia o los pares y errores de comunicación. Esas son las razones que argumentan estos estudiantes en esta investigación que hizo esta agencia respecto de por qué recurren al engaño contractual. ¿Podemos minimizar? Pero por supuesto que podemos minimizar. ¿Por qué? Esto se trata de conversar, se trata de hablar, se trata de poner el tema sobre la mesa, se trata de, sobre todo se trata de establecer relaciones positivas con nuestros estudiantes, ya sea que sean presenciales o online. Relaciones positivas en las cuales el estudiante sienta la confianza para dirigirse a mí como profesor, como profesora y plantearme algunos temas complejos. Profesora, ¿cómo lo hago? No tengo tiempo, me falta, me está presionando. En la medida que yo establezca esa relación, siempre va a ser más beneficioso lo que yo puedo hacer respecto de esto que estamos viendo. ¿Cómo mitigamos los riesgos? Primero, ¿cierto? Considerar algunas cosas. Reducir oportunidades es lo principal. ¿Cómo reduzco oportunidades? Bueno, claramente, ¿cierto? Si estoy en un ambiente presencial, básico es establecer con los estudiantes la forma en la cual se va a tomar la prueba. Por ejemplo, si esto es presencial y es una prueba, deben estar separados los bancos, ¿cierto? O las mesas o las sillas, lo que sea, ¿cierto? Y esto tengo que decirlo en un principio, cuando yo parto mi clase al principio del semestre y rayo la cancha, ¿cierto? Dentro de esas cosas tiene que estar esto. Chiquillos, vamos a dedicar unos 5 minutos, les voy a hablar de, ¿cierto?, de la integridad académica. Dentro de esto yo voy a tomar algunas medidas. Les anuncio que cuando nos toquen clases presenciales, las mesas, las sillas van a estar separadas y van a estar organizadas de manera que cada uno no sienta la tentación de mirar para el lado y se concentre en sí mismo. ¿Por qué les digo esto? Porque ha ocurrido en ocasiones en las cuales ha habido estudiantes que se han sentido pasados a llevar cuando entran a la sala a dar una prueba y está la sala dispuesta de esa manera. Si no le aviso, si no lo converso con tiempo y simplemente el estudiante entra y se encuentra, quizás para algunos sea lo mismo, pero otros se pueden sentir pasados a llevar. Otros pueden decir, ¿cómo? ¿Qué significa esto? ¿Estás sospechando de mí? ¿Me estás juzgando con anticipación? Entonces, cuidado, nuevamente, la conversación y el rayar la cancha, ¿cierto? Al principio es lo más importante. Identificar, reducir brechas, ¿cierto? De forma justa y consistente, un poco lo que habíamos hablado hace unos minutos atrás. Visibilizar las consecuencias de las faltas a la integridad académica. Esto tiene que ver con tener un reglamento, ojalá lo más detallado posible respecto de cuáles son las faltas y cuál es la sanción. Y si no la tenemos, si son muy generales, porque existen, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro reglamento existen, pero son generales, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nuevamente, el rayado de cancha en el principio de clase. Chiquillos, chiquillas, ¿cierto? No, espero que no cometan estas faltas a la integridad académica. Las consecuencias tienen que estar al respecto y pueden variar según el reglamento desde una amonestación verbal hasta la expulsión, ¿ya? Así que hay que hacerse parte de eso.
cultivar relaciones positivas, esto es lo que yo les decía. En la medida que yo cultivo una relación positiva con mis estudiantes, en donde yo genere confianza, espacios de conversación, ¿cierto? Cercanía, pero a la vez límites. ¿Ah? Acuérdense, esta es la clave, ¿cierto? La clave de educar a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Ternura y firmeza. Tengo que ser muy cercano, pero firme y tener lineamientos claros y sobre todo límites claros. Estas cosas no las voy a tolerar, no las voy a aceptar porque tienen que ver con su formación como profesional y es mi deber no aceptarlas. ¿Bien? ¿Cómo logro estas relaciones positivas en un formato online? También puedo hacerlo, sobre todo porque en el formato online tengo algunas instancias sincrónicas como esta. Por lo tanto, puedo hacerlo. Existen elementos de las tecnologías de la información y la comunicación también para hacerlo, independiente de que los estudiantes estén con sus cámaras apagadas. Tengo cómo hacerlo. Quien quiera saber un poco más de eso, me puede escribir un correo, yo feliz lo apoyo en este tipo de cosas. Les mando a mi canal de YouTube que tengo ahí algunos tutoriales para algunas TICs. Construir una cultura de comunidad, de integridad académica en la comunidad académica, por cierto, ¿cierto? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Y nuevamente agradezco a Biblioteca el tener la visión estratégica de poner estos temas sobre la mesa. Y por cierto, y asociado a eso, entregar los recursos a nuestros colaboradores académicos y administrativos para entender que esto es algo que ocurre y que tenemos que abordarlo porque es parte de la formación de nuestros estudiantes. Entonces, la educación de todos nuestros colaboradores y de los estudiantes, ¿cierto? Es lo más importante. Ojalá podamos avanzar y yo creo que el próximo año ya vamos a poder hacerlo. Estamos ahí en algunas conversaciones, tener algunos videitos, ¿cierto? De integridad académica. Ya vamos a ver unos ejemplos espectaculares a nivel mundial que se puedan entregar a los profesores, que se puedan entregar a los estudiantes, de manera de que a lo mejor el profesor no tenga que tomarse esos minutitos en su primera clase y simplemente les diga a los estudiantes, vean este video. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Como dice particularmente, las infracciones a la integridad académica ocurren porque el estudiante no sabe, no lo ha abordado, y fíjense que es muy distinto no haber hablado del tema, así haber hablado del tema. Les aseguro que se minimiza de manera importante. Evaluar permanentemente qué es lo que está ocurriendo para poder abordarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, si yo tengo una problemática ¿cierto? De una infracción a la integridad académica en un curso en particular, lo que yo les decía anteriormente, evaluar y revisar el material educativo, ¿cierto? En un curso me refiero a una asignatura. A lo mejor es el problema del material educativo. A lo mejor no está bien orientado, a lo mejor yo estoy dando las condiciones para que eso ocurra, etcétera. Hay que autoevaluarse permanentemente. Cuando tengo problemas no resueltos de larga data, por ejemplo, permanentemente me pasa, ¿cierto? Que en la institución donde estoy, estos temas no están resueltos y finalmente los estudiantes no tienen ninguna sanción. Bueno, hay que revisar cuántas reporterías hay, y eso es importante, cuántas veces yo le digo a mi director de carrera o a mi coordinador o a mi director académico, mira, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hay que reportar, hay que saber, porque eso va a impulsar a que se cambien las indicaciones de la gobernanza. Cuando los estudiantes dicen que no conocen los aspectos de la integridad académica cuando se les descubre, esto es muy común, ¿ah? Pero profesora, yo no sabía que esto no se podía hacer. No sabía, no sabía que yo no me podía juntar con mi compañero a hacer este trabajo. Bueno, la educación, el darse unos minutos al principio, ¿cierto?, de la clase es fundamental para que eso se evite. Entonces, revisar la información que se le da a los estudiantes. Muchos tienen en otras instituciones consejería, ¿cierto? A lo mejor también podemos hacer algo a través del DAEP, sería interesante. Cuando los estudiantes se quejan y dicen que estamos siendo injustos que ellos no hicieron eso. ¿Ah? También puede ser. ¿Ah? Los estudiantes se quejan de acusaciones infundadas. ¿Ah? O bien hay diferencias entre los docentes. También eso ocurre, ¿cierto? Por lo tanto, hay que evaluar y proponer una política de procedimientos y de revisión de estos casos.
¿cierto? Que es algo que debemos trabajar y avanzar. Y cuando los estudiantes perciben que las penas son inconsistentes, eso es una de las peores cosas que nos puede pasar. Si los estudiantes perciben que a nosotros nos da lo mismo, que no hay sanciones, que la verdad que a nadie le importa esto, ¿cierto? Que pasa piola, como dicen ellos, eso no puede ocurrir y eso es grave, ¿cierto? Y por lo mismo, entonces, habría que revisar los reglamentos, la capacitación a los docentes y administrativos y, por sobre todo, generar, como dice ahí, lineamientos institucionales claros. Bien, entonces, educar, analizar, intervenir, evaluar. Estos 4 elementos son fundamentales para poder abordar este tema. Educar, que es el más importante, que ya lo estábamos viendo, ¿cierto? Explicar por qué es importante. ¿Por qué? Y ya lo vimos, ¿cierto? Es parte fundamental de la formación de nuestros estudiantes. Nosotros queremos y tenemos el desafío, ¿cierto?, de formar a estos estudiantes que luego salgan al mundo laboral y que cuando se pregunte de dónde vienen, quién fue su profesor, ellos se destaquen por estos valores que son tan importantes. La integridad, la honestidad, ¿cierto? La valentía. Hay que tener valentía, ¿eh?, para poder decir que no a lo mejor a un grupo que dice, oye, ¿queréis participar? Vamos a pagarle a tal persona para que nos entregue, ¿cierto?, el examen, o mira, el examen anterior ya está, y siempre el profe ocupa el mismo. Dos cosas ahí, estamos dándola, ¿cierto?, en bandeja, ¿cierto? Y segundo, ellos están aprovechando de hacer, ¿cierto?, algo indebido, que es una brecha a la integridad académica, probablemente porque yo nunca lo puse sobre la mesa, ¿cierto? Eh, Probablemente ustedes tienen miles de ejemplos, ¿cierto?, de cómo esto ocurre. Desarrollar orientaciones, que es lo que hemos estado hablando acá, hablar del tema, y por eso que es tan importante lo que estamos haciendo ahora, y ojalá que quienes nos acompañan en este momento se sientan motivados a avanzar en esta línea, ¿cierto? Promover la colaboración y una comunidad en la cual podamos, obviamente, compartir experiencias, eh, y también tener referencias de lo que les ha ocurrido a algunos para que no les ocurra a otros, ¿cierto? En el caso de analizar, obviamente ya lo vimos, ¿cierto? Tenemos que tener definiciones específicas de la integridad académica. Apoyar investigaciones también es un bonito espacio para investigar. Tratar de entender qué hay detrás de estos comportamientos me parece a mí que es crucial. Por lo tanto, si tengo un estudiante que copia, ¿cierto?, en una situación presencial, o que plagia de manera, ¿cierto?, muy evidente, eh, no solamente debiese quedarme yo con el uno y para afuera, o el uno y listo, ¿cierto? Yo debiese llamar, o por último, avisar a mi director de carrera, a mi coordinador, o quien esté a cargo, pero llamarlo y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Acaso no sabías? ¿Qué es lo que hay detrás? No, profesora, es que mi familia, es que voy a perder la beca. Ya, pero ¿por qué no hablaste conmigo antes? En términos de evaluación, queridos asistentes a este webinar, en términos de evaluación, la evaluación para el aprendizaje, que es lo que promovemos, ¿cierto? La evaluación auténtica, la evaluación para el aprendizaje, lo que nos dice es que la evaluación es un medio también para generar aprendizaje en los estudiantes, no es un fin. Y el hecho de que yo coloque una nota es solamente una línea de certificación que me permite, ¿cierto?, decir que ese estudiante tiene los resultados de aprendizaje, pero lo que hay anterior a ello, todo lo que es la evaluación para el aprendizaje es tremendamente relevante para evitar estas cosas, ¿ya? Trabajar en conjunto con la institución, obviamente, promover en sus espacios de trabajo, ya el hecho de que puedan llegar a sus comunidades, ¿cierto? No importa de dónde sean, y contar, oye, ¿sabes que estuve en un seminario, en un webinar súper interesante, ojalá que súper interesante, pero interesante, donde hablaron de integridad académica? ¿Tú sabes qué es lo que es la integridad académica? O sea, del hecho ya de ponerlo sobre la mesa y hablarlo, de comunicarlo a los estudiantes, ya estamos haciendo un tremendo avance respecto de cómo promover estos valores que son
que nos faltan tanto en la sociedad también, lo vemos diariamente. ¿Ah? Y los valores de, ¿cierto? De la valentía, de la honestidad, ¿cierto? De la responsabilidad, etcétera. Demostrar liderazgo para intervenir, que es lo que estoy hablando ahora, ¿cierto? Trabajar colaborativamente y evaluar. Ojalá después de este webinar se vayan con ese bichito, ¿cierto? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estará ocurriendo algo que yo no sé? Eh, ¿Estaré afrontándolo bien? Y si no, ¿por qué no lo levanto? ¿Por qué no hablo con mi director de carrera, coordinador o colega, ¿cierto? Para ver cómo podemos hacerlo. Muy importante. Vamos a ver ejemplos, hay muchos, ¿eh? Pero vamos a ver algunos ejemplos en el mundo respecto de universidades que han logrado, ¿cierto?, estructurar y levantar el tema de la integridad académica como parte de sus propósitos fundamentales, que me parece fantástico. Lo interesante es que cada uno tiene algo distinto que vamos a rescatar y que puede ser interesante para ver. Vamos a ver qué es lo que nos proporciona la Universidad de Sydney. Fíjense ustedes acá, todos ellos tienen una página específica que habla de la integridad académica. Acá, ¿cierto? Está en la línea de estudiantes, está dirigido a estudiantes, por cierto que define, ¿cierto?, integridad académica y dice, como estudiante de esta universidad, tú eres responsable, ¿cierto?, de tomar parte en tu educación de una manera honesta y auténtica. O sea, en el fondo el desafío se lo pasan directamente a los estudiantes. Y fíjense qué interesante, ¿cierto?, que dice que la integridad académica es un valor fundamental de la Universidad de Sydney. Y qué bonito es que yo puedo hablar del valor de la integridad académica porque engloba todos los otros valores que hemos hablado. Entonces, puedo hablar de un elemento que incorpora todos estos valores, ¿cierto? Entonces dice incluso, al unirte a esta comunidad universitaria, tú accedes y estás de acuerdo con comprometerte con estos valores y proactivamente contribuir a la cultura de integridad académica de esta universidad. Miren qué bonito, qué significativo, ¿cierto? Acá miren también lo interesante que la Universidad de Sydney tiene en esta página, que es de acceso libre, todo el mundo puede ir a verla, una serie de documentos en donde está la política de integridad académica, los procedimientos, un capítulo para los estudiantes, la responsabilidad de los estudiantes, ¿cierto?, los reglamentos disciplinarios, que son súper importantes, que tienen que saberlo, ¿cierto? Y un código de conducta. Incluso, ¿cierto? Dice, tú necesitas seguir estos códigos y políticas, ¿cierto? Durante tu estadía en la universidad, porque no vamos a tolerar ninguna forma de brecha de la integridad académica o deshonestidad académica. Incluso aquí, link, para que tú vayas a ver de qué estamos hablando, qué es lo que sería una deshonestidad académica. Y así, ahí está, ¿cierto?, otros aspectos, ¿cierto? Y señala, por ejemplo, la integridad académica como trabajo grupal, como cooperación, promoción, ¿cierto?, etcétera. Fíjense qué interesante esto que señala aquí la Universidad de Sydney. Vamos a ver otro ejemplo. Acá la Universidad de Toronto también nos comparte acá con su página. Aquí está la Universidad de Toronto y dice, y también está dirigido a los estudiantes, dice, la ayuda solo te cuesta un correo y está bien que tú pidas ayuda. Eso es lo que parte diciendo la Universidad de Toronto. O sea, ellos están apostando aquí el estudiante, ¿se acuerdan cuando veíamos que están apostando que las razones para tener brechas en la integridad académica es un conflicto que tiene el estudiante y por eso opta por el camino deshonesto? Qué interesante cómo lo abordan, ¿cierto? Entonces, ellos dicen, ¿cierto?, que la integridad académica es fundamental y está en el centro de la vida de la comunidad intelectual, ¿cierto? ¿Qué significa? Y ahí tienen un código de comportamiento, ¿cierto?, para los aspectos académicos, y entonces
están acá haciendo su tarea respecto de la integridad académica en la Universidad de Toronto. Pero me interesaba mucho el abordaje este de, necesitas ayuda, no tomes esta decisión, una cosa así. ¿Eh? Carnegie Mellon, la Universidad de Carnegie Mellon, ¿cierto? También tiene dentro de sus políticas universitarias, aquí está dentro de las políticas de la universidad, tiene la integridad académica, ¿cierto? Y acá lo que señala, ¿cierto? Es una declaración de la política, aquí está la declaración de la política, y se va inmediatamente a las violaciones que pueden ocurrir, o sea, cuáles son las brechas de la integridad académica. ¿Ah? Y las describe. ¿Ah? La copia ocurre cuando, ¿cierto? Hay un robo o un acceso no autorizado a un examen, una respuesta o cualquier otro trabajo, ¿cierto? Utilizar accesorios no autorizados durante el examen, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de información falsa. También define el plagio, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, el plagiarismo, definido como el uso de conceptos que son de otra persona, y están los elementos, la asistencia no autorizada, se fijan cómo están los mismos conceptos, pero van siendo referidos de distinta manera. Asistencia no autorizada, por ejemplo, la colaboración, esto que nosotros hablamos de la colusión, ¿cierto? El uso no autorizado de información o materiales, el uso no autorizado de algún tipo de elemento, ¿cierto? O aparato, etcétera, etcétera. Esa sería entonces lo que nos estaría comentando Carnegie Mellon. Vamos a ver a la Universidad de Alberta, que nos dice la Universidad de Alberta. Fíjense aquí, también tiene un espacio dedicado a la integridad académica y también hace una descripción de lo que significa la integridad académica y te adjunta el código también de comportamiento respecto de la integridad académica en esta universidad, ¿cierto? Y miren qué interesante, porque la Universidad de Alberta además colocó un apartado específico para integridad académica durante el cierto confinamiento COVID-19. Haciendo énfasis en los valores fundamentales, probablemente, ¿cierto? Respecto de algunas reglas generales, ¿cierto? No utilizar ayuda, notas, tecnología, ¿cierto? A menos que tengas permiso, pregúntale a tu profesor, ¿cierto? Si es que puedes usar alguna u otra cosa. Y una cosa interesante aquí, que en este caso la Universidad de Alberta nos entrega videos de conductas que no son aceptables, conductas, ¿cierto?, de copia, de plagio. Y acá, muy interesante para los estudiantes, dice muy claramente, ¿cómo se ve, de qué manera vemos la integridad académica? ¿Ah? Y entonces, la preparación en clase, en los exámenes, ¿cierto? Y miren también qué interesante cómo agrega un quiz para los estudiantes y puede ser para los profesores. ¿Qué tanto conoces acerca de la integridad académica? ¿Ah? Pon a prueba tus instintos en este test muy rápido, ¿ya? Entonces, pone a los estudiantes en diferentes tipos de situaciones y entonces pueden ustedes ver ahí, ¿cierto?, de qué se trata. A ver, yo sé que no están viendo los links, no se preocupen, yo voy a disponer esta presentación y ahí sí están todos los links para que ustedes puedan acceder a estos ejemplos, ¿ya? Así que no se preocupen en ese sentido. Acá tenemos otro ejemplo también, este es de la Universidad de Nebraska, y aquí ellos se van directamente a hablar de los 5 pilares de la integridad académica. Y están muy señalados, se fijan los diferentes elementos, cómo están puestos, Disculpa, o las Paola, aproximaciones, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Lo que pasa Sí. es que le das clic a los links y ¿Ya? lamentablemente no se están viendo las imágenes. Si es posible ¡Oh, no! A ver, compartir desde, espérame. compartir la pantalla general. Gracias por avisarme, espérame. No a los panelistas. Muchas gracias. Ya, vamos a hacerlo de otra manera. Ya, ahí, ¿qué es lo que están viendo? Estamos viendo el... Súper.
Ahí sí. Ahí Muchas sí, ya gracias. vamos a ver, por eso ya no te entendí, ahí alguien me decía que si podía ver, dar acceso a los links. Claro, pues no están viendo, pues. Y ahora sí, vamos a pasar rápidamente los otros de todas maneras para que no tengamos problemas. Bien, acá, miren, la Universidad de Nebraska, los 5 pilares de la integridad académica, pilar número 1, la honestidad, ¿cierto? La verdad, el pilar número 2, la justicia, ¿cierto? En términos de fairness, lo que, ¿cierto? El profesor, que, miren qué interesante, pilar número 3 dice que la justicia en este caso va de la mano con la confianza. Entonces dice, por ejemplo, tú puedes confiar que tu profesor evaluará tu trabajo justamente y no favoreciendo a una persona sobre otra. Qué bonito eso, cómo lo colocan en el pilar número 3. Pilar número 4, el respeto, la responsabilidad. Esta es la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos. Vamos a pasar rápidamente, tenemos algún poquito de tiempo, ¿cierto? Para que vayan viendo lo que habíamos hablado recién. Aquí está la Universidad de Sydney, ¿cierto? Que yo les comentaba que tiene los elementos aquí de sus políticas, que es cosa de pinchar y de acceder a ellos, ¿cierto? De la Universidad de Sydney. También vimos la Universidad de Toronto, acá, ¿cierto? Que es esta que yo les decía que me parecía interesantísimo cómo está centrado en decirle al estudiante, no tomes una decisión que no corresponde porque te podemos ayudar, ¿cierto? Acá es esta que está aquí y que tenemos el código de comportamiento también aquí que lo puedo ir a buscar. Vamos aquí a otra que les mostré recién, la Universidad de Carnegie Mellon, ¿cierto? Aquí está, que tiene, está centrado en mostrar sus políticas, como dice acá, y ser muy abierto con las violaciones a estas políticas. ¿Ah? Están aquí señaladas, por ejemplo, como es, y muy definidas. Acá la copia ocurre cuando un estudiante, y estos son ejemplos, el plagio ocurre cuando un estudiante, y muestra los ejemplos. Entonces está muy centrado en que se conozcan cuáles son los elementos relacionados con la integridad académica, ¿sí? Y vamos acá a las últimas, que esta ya la vimos, que nos quedaba, la Universidad de Nebraska. Y por supuesto que tenemos algunos ejemplos locales. Quien en Chile ha llevado desde hace muchos años la línea de integridad académica es la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene una página dedicada a integridad académica, que explica qué es la integridad académica, con un pequeño video incluso muy interesante, ¿cierto? Y miren qué bonito también, porque acá la Universidad Católica va colocando sus valores de integridad académica por separado, de manera que cada persona pueda ir a buscar, ¿cierto?, algunas definiciones a este respecto de la integridad académica. Directrices de la política, las estrategias y, miren qué interesante, gestión de faltas. Es decir, también aquí yo puedo encontrar qué pasa si hay engaño contractual, qué pasa si hay ciertos comportamientos no adecuados, que es una parte importante, conocer las reglamentaciones. ¿Bien? Tecnológico de Monterrey, que es el último que les traía, ¿cierto? Acá conoce todo sobre el programa de integridad académica y está muy dirigido a los estudiantes también. 5 tips para estudiar con integridad, que tiene que ver con esto de mitigar los problemas que puedan tener o por qué, ¿cierto?, el estudiante, fíjense qué interesante, ¿se acuerdan cuando vimos las razones? Bueno, el TEC de Monterrey apunta a esas razones. Entonces, 5 tips: administrar tu tiempo, identificar estilos de aprendizaje, dedicar tiempo de descanso, asesórate con tu profesor, conoce los recursos disponibles. Entonces, muy interesante también cómo lo aborda, qué es la integridad académica, el propósito, ¿cierto? Acciones para fortalecer la integridad académica y todo un desarrollo ahí interesantísimo que tiene la universidad, el TEC, en este caso, el TEC de Monterrey. Perdón. También me parece interesante, y antes de terminar, que los estudiantes puedan autoidentificar también si es que los contenidos que están utilizando, por ejemplo, sobre todo en el tema del plagio,
responden o no responden a una eventual brecha en la integridad académica. Existen todos estos recursos, estos TICs que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, son en general, como todos los TICs, en formato gratuito, y también pueden ser pagados, pero los gratuitos son perfectamente alcanzables, en el cual puedo yo ir a buscar si es que efectivamente tengo a lo mejor alguna brecha en mi integridad académica. Plagium es uno que me gusta mucho, muy parecidos a otros que son pagados, como por ejemplo Turnitin o SafeAssign, que es de Blackboard, ¿cierto? Pero por ejemplo Viper o PaperRater, todos estos que están acá, yo puedo colocar el texto, ¿cierto? Y darme cuenta y me va a identificar si ese texto está asociado a algún otro texto que esté puesto. Esto ustedes muy fácil lo colocan simplemente en su barra, ¿cierto?, de Google y buscan Plagium y se van a dar cuenta que es absolutamente gratuito y lo pueden ocupar de manera, en la manera que quieran. Hay algunas referencias que hemos usado hoy día, ¿cierto? Si estamos hablando de integridad académica, por cierto que tengo que ser muy abierta en esto y mostrarles, ¿cierto?, las fuentes que he utilizado para poder hacer esta presentación y de donde obviamente yo también he sacado información importante, sobre todo esta que está acá, que es la que les decía yo de esta agencia para abordar la integridad académica y el engaño contractual. Pero por cierto, si ustedes van a cualquier buscador académico, ¿cierto?, se van a encontrar con que este es un tema que está muy, muy presente en todos estos espacios. No sé si estoy justa en la hora, pero no sé si tenemos alguna pregunta o si no, pueden escribirme. Les voy a dejar mi correo aquí en el chat, para que cualquier cosa que necesiten me escriben y yo con mucho gusto puedo compartirles la información que busquen y si están interesados también, como les decía, en algunos elementos de metodología, ¿cierto? TICs para la docencia, también les puedo compartir ahí el canal de YouTube donde pueden encontrar tutoriales. Así que ojalá que haya sido del agrado de todos y de todas. Paola, muchísimas gracias, tremenda presentación. Estamos todos al pendiente. Si por favor nos puedes hacer llegar la presentación, si no es mucha molestia, nosotros vamos a ver cómo hacérsela llegar a los asistentes, ya que tenemos sus datos por la inscripción. A todos aquellos que se inscribieron, le podemos hacer llegar la presentación. Basta con que nos manden un correíto a biblioteca@udla y se lo podemos responder con tu presentación. ¿Ya? Reiterar los agradecimientos de esta tremenda presentación, qué bueno que va a quedar grabada también en la lista de YouTube de biblioteca del canal institucional de la universidad. Ahí pueden revisar cualquier detalle, cualquier dato, cualquier tips que dio Paola, que fueron muy, muy, muy buenos. Estos recursos gratuitos para comprobar el plagio también está buenísimo. Recordar también que nosotros contamos con un software antiplagio, el Unicheck, el cual está también disponible en las aulas virtuales. Vamos a hacer también un webinar asociado a Unicheck, también para profesores y cómo lo pueden implementar. ¿Ya? Voy a aprovechar, Mauricio, de responderle a Freddy, que tenía una pregunta ahí, y absolutamente de acuerdo. Yo creo que debiésemos incluir, obviamente, todo este material y todo esto que sabemos en nuestra formación de pregrado, absolutamente. Sí. Bueno, nosotros como biblioteca también, a cada una de las escuelas y los campus estamos dispuestos y vamos haciendo siempre capacitaciones en todo lo que es normas de citación APA, en gestores referenciales, en búsqueda de información, y cualquier otra necesidad que tengan las escuelas y los campus en este sentido. Ya, y vimos la necesidad, vimos que era una vara caliente, que mucha gente no podía tomar, no sabía cómo tomar, y nosotros tratamos de ayudar con estos seminarios. Ya, muchísimas gracias Paola, muchas gracias a todos por su asistencia, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. Recordar los 3 ciclos de webinar, lunes, miércoles y viernes, lunes recursos electrónicos, miércoles para investigación y los jueves con integridad académica. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Que estén bien, chao. Chao, gracias.